muy buenos días. Bueno, antes que nada, creo que están en una semana de celebraciones, así que Claro. muchísimas felicidades. Y es así mismo, vamos a hablar un poco del intestino y por qué elegimos este tema. Porque muchas veces las personas viven con síntomas que lo tienen en su vida a vida como algo cotidiano y de a poco le van restando calidad de vida, ¿verdad? Es importante recordar que el intestino es como nuestro segundo cerebro. Hay un eje de una ruta de 2 carriles del cerebro, el intestino, y en el intestino es el lugar donde absorbemos todos los nutrientes. Entonces nosotros necesitamos tener un intestino saludable. Entonces, para que la gente que nos está viendo pueda levantar ya esas banderas rojas, muchas personas viven con hinchazón abdominal, gases, acidez, ¿verdad? Estreñimientos o diarrea o episodios de estreñimiento y diarrea, fatiga, dolor de cabeza, inclusive acné, rinitis, o sea, son muchos aspectos que muchas veces de 10 personas, vamos a suponer que vienen a consultorio, si uno indaga muchas veces, ¿tenés hinchazón? Sí, yo vivo con hinchazón. ¿Tenés muchos gases? Sí, tengo muchos gases, pero es como que la gente ya vive como si fuera parte de su día a día eso. Sí, entonces que es importante prestar atención, así que la gente que nos está mirando, si vive con esos síntomas, es importante hacerse ver por qué pasa. En el intestino es como un jardín nuestro intestino, donde viven bacterias buenas y malas. Cuando en ese jardín aumentan esas bacterias patógenas es que empieza a ocurrir ese desequilibrio intestinal y empiezan los síntomas que pueden ser causa de otras condiciones o dolencias que pueden afectar y sí pueden ser más graves. Bueno, y la gente, por ejemplo, que como prevención toma probióticos, ¿eso puede ser bueno, puede ser malo? ¿Uno puede tomar nomás los probióticos para tratar de aumentar esa floración buena, ¿verdad? De lo que nos ayuda para combatir los malos que están ahí en una lucha permanente. Bueno, acá es importante tener en cuenta que si una persona está consumiendo probióticos pero no tiene ninguno de estos síntomas, ¿sí? Porque no necesariamente los síntomas pueden ser gástricos, pueden ser en la piel, inclusive las mujeres pueden tener infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Entonces, si no hay síntomas, una manera de mantener esa flora intestinal variada es consumiendo probióticos. Pero si hay síntomas, lo que estamos haciendo es como plantar flores en un jardín sin quitar las malezas y los yuyos, entonces van a seguir creciendo ahí. Entonces, si hay síntomas, lo que se busca es primero eliminar todo lo que podamos, esas bacterias, ¿verdad? Y esa maleza que decimos, para después volver a abonar nuestro jardín. Que es importante también tener en cuenta los factores que influyen en que este desequilibrio se dé, ¿verdad? Muchas veces hay personas que viven tomando antiácidos para mejorar la digestión, ¿verdad? Hay personas que de la nada empiezan a tener una digestión lenta o a no digerir determinados alimentos y lo que hacen es, bueno, ya no tolero la leche, yo quito la leche, porque era la leche la que me hacía mal. O sea, son signos que nosotros tenemos que ir escarbando para ver qué hay detrás de eso. Es importante desparasitarnos, licenciada, justamente ese sería quitar la maleza. O sea, hay que acudir a un médico, a un profesional que nos dé entonces algo como para limpiar primero y luego fortificar con los probióticos y vitaminas. Así mismo, Amparo, lo que se hace y se trabaja con los pacientes es un protocolo que le llamamos 4R, que la primera R es remover, ¿sí? Removemos esas bacterias, esos virus y demás. Los antiparasitarios son una opción, también podemos introducir test naturales, el tomillo, el anís, la menta. El orégano dicen que es muy bueno. También el orégano, entonces lo primero que buscamos es remover. Después lo que buscamos es eliminar o pausar un poco el consumo de determinados alimentos que pueden estar causando y aumentando la inflamación, pero eso es muy importante que la gente entienda. Se elimina por un tiempo hasta que ese intestino esté más desinflamado, para después agregamos los probióticos y después vamos reintroduciendo los alimentos y le devolvemos así al intestino
su funcionalidad normal, ¿verdad? Y algo muy importante, mucha gente piensa que está solamente relacionado a lo que uno come. El estrés es un factor fundamental porque, como les decía, hay un eje cerebro-intestino que tiene extremada relación. Por eso muchas personas escuchamos que viven con gastritis nerviosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es solo fijarnos en nuestra comida, sino que fijarnos también en los niveles de estrés y en la calidad de sueño que estamos teniendo. Entonces es como una dolencia de nuestra era porque vivimos descansando poco o no descansando lo suficiente, comiendo con estrés, mal. Y también la alimentación. Licenciada, últimamente se escucha mucho hablar de la intolerancia, ¿verdad? Personas que se dan cuenta que son intolerantes al gluten, a la lactosa, al pollo y a un montón de cosas. A la caseína. Y la pregunta de la cafeína también. ¿Cuál es el análisis que uno se tiene que hacer en caso tenga una sospecha de que hay algún alimento que le pueda estar ocasionando problemas intestinales? Bueno, Dani, ahí con el tema de los análisis hay que prestar un poco mucha atención porque nos pueden dar como falsos positivos. ¿Por qué? Porque un intestino muy inflamado, si nosotros buscamos y hacemos un análisis un análisis de sangre que se llama Benedict, si es positivo o negativo, un intestino inflamado nos va a dar que está intolerante a la lactosa, porque en ese momento está inflamado o va a estar intolerante al gluten. Hoy en día hay algunos laboratorios que ya hacen estudios que son más genéticos, ¿verdad? Que miden un poco con una gota de sangre o con la saliva y que miden y que al paciente le dan una lista larga de alimentos a los que pueden ser más sensibles. Pero también está controversial. Hay estudios científicos que están a favor de esto, otros que no, y sí tienen un costo tipo muy elevado que no todas las personas pueden acceder, ¿verdad? Entonces sería lo ideal, lo que normalmente se hace es, se trabaja primero en ese intestino, se busca desinflamar, se reintroducen los alimentos y ahí se ve la tolerancia. Licenciada, también hay como una moda de lo sin esto y sin lo otro, ¿verdad? Entonces hay gente que ya compra nomás en el supermercado, por ejemplo, sin gluten, sin lactosa, porque dice, bueno, por algo al sacarle seguramente es mejor. Y entonces capaz se vuelva intolerante a la larga. A lo mejor no tenía ningún problema con esos elementos, pero a la larga después cuando consume ya le hace mal porque su cuerpo no está acostumbrado y no son de por sí elementos nocivos que tienen los alimentos. Es así mismo, Sani. Mucho pasa con la lactosa, porque nuestro cuerpo, nosotros tenemos una enzima que es la lactasa, la que desdobla la lactosa. Al no consumir lactosa, esta lactasa se va desactivando. Entonces, si las personas que nos ven tienen alguna intolerancia a algún alimento, ese alimento puede no ser la causa, sino que lo que tendríamos que buscar es cuál es la deficiencia o qué está pasando en ese intestino. Puede haber que haya menos cantidad de ácido en ese estómago, entonces muchas veces se usan también suplementos con enzimas digestivas para restaurar el medio y volver a probar tolerancia. O sea, es importante que la gente, como decía Sani, no se quite de por sí un alimento porque asume que le hace mal, que acuda a un profesional que le pueda ayudar. Licenciada, queremos pedirte tus redes sociales, por favor, para que recuerdes a toda la gente dónde te puede contactar y también dónde puede sacar turnos contigo. Ok, bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Nadia Cáceres Nutri y de vuelta, muchas felicidades.